Hola a todos. Hoy es la última clase del bloque de antibióticos. Va a ser una clase un poco más corta, pero no quería mezclarlo con lo otro, con lo de los antibióticos, porque queda un poquito al margen. Vamos a hablar de antisépticos y desinfectantes. Un aviso primero, la gente que tenga apuntes de otros años o se guíe, o bien por apuntes que están impresos, que circulan por ahí, o bien por diapositivas de otros años, cuidado porque en este bloque he cambiado bastante. ¿De acuerdo? Lo de los antisépticos y desinfectantes no es que tenga una historia de cientos de años. Esto es una cirugía de finales del 18, principios del siglo XIX y era así. No había anestesia, pues era lo que había. Había que sujetar al paciente. ¿Qué ocurre cuando se introduce la anestesia en el siglo XIX? Bueno, porque se empiezan a hacer muchas más cirugías. Obviamente, cuando no había anestesia, la cirugía era el último recurso. Cuando empieza a haber anestesia, se dispara el número de cirugías y se dispara el número de infecciones. La primera persona que empezó a introducir cierta práctica de antisepsia fue Ignaz Semmelweis, era un médico húngaro. A mediados del siglo XIX se dio cuenta de que en su hospital eh, la- las mujeres que iban a parir al hospital tenían un porcentaje de mortalidad muchísimo mayor que las que parían en casa, pero muchísimo mayor. Y empezó a investigar y resulta que descubrió que sus alumnos, o los médicos en prácticas, quizás lo que serían ahora los residentes, después de hacer autopsias y estar, bueno, pues investigando en cuerpos humanos y en animales, sin lavarse, en fin, con la bata llena de sangre, iban a atender a las parturientas. Ahora eso causa risa, pero das cuenta de que hace 150 años el concepto de microorganismo estaba en ciernes todavía, no se sabía nada. Bueno, pues este hombre insistió en que los médicos, antes de atender a la parturienta, se lavasen las manos. Algo que parece ahora, en fin, de cajón. Este hombre lo crucificaron, se rieron de él, lo ridiculizaron, porque consideraban, en fin, que un médico, tenéis que comprender que el estatus social del médico en aquel entonces era otra cosa, era distinto de cómo es ahora. En fin, pero haciendo eso, la mortalidad en su parte del hospital se redujo muchísimo y cayó la boca a todos los que lo ridiculizaban. Pero el que de verdad le pegó un espaldarazo a la práctica del uso de antisépticos y desinfectantes fue Lister, de ahí el nombre de Listerina, por cierto, de Listerine, este enjuague bucal que se usa. Lister empezó a leer los estudios de Pasteur. Pasteur ya sabéis que fue el que, eh, digamos, no es que descubriese, pero sí que puso en el mapa a los microorganismos, descubrió la fermentación, en fin. Mm, Concienció a la gente de que había unos microorganismos que eran los que causaban enfermedades y que había que luchar contra esos microorganismos. Y Lister lo que hizo fue, primeramente, usar ácido carbólico en instrumentos quirúrgicos para desinfección. Y la incidencia de la gangrena se redujo muchísimo. El problema de, por ejemplo, las amputaciones que veis aquí, el problema era la gangrena que sobrevenía después. Estas infecciones se redujeron muchísimo cuando desinfectabas el instrumental, repito, algo que ahora parece de cajón, pero bueno, no era tan inmediato para la gente de la época. Si a alguien le gusta leer, en ese libro, El siglo de los cirujanos, no, se explica todo muy bien. No es un libro, digamos, de no ficción, es una novela que cuenta la historia de un médico que durante 50, 60 años del siglo XIX va recorriendo Europa y Estados Unidos también y va asistiendo al descubrimiento de todas estas técnicas eh, que en medicina, pues básicamente le pegaron un empujón impresionante a la medicina en esos 50 años. Se avanzó más en esos 50 años que en los cientos de años anteriores. La anestesia, estas prácticas antisépticas, muchísimas más cosas se descubrieron durante el siglo XIX y se pusieron en práctica. Y como está contado de una forma novelada y entretenida, la verdad es que es una lectura muy agradable. El siglo de los cirujanos se llama. Bueno, vamos a hablar de antisepsia, de desinfectantes y antisépticos. Pero antes de eso, ¿cómo podemos eliminar microorganismos patógenos de superficies vivas o inanimadas, es decir, de pacientes o de, bueno, pues eso de una superficie de trabajo, por ejemplo, la pollata del laboratorio? Hay tres maneras. La esterilización es la más potente, porque por medios físicos o químicos, ahora vamos a explicar lo que se hace, pero bueno, esa palabra ha entrado en el vocabulario de las personas, esterilizar.
Se puede usar sustancias químicas, es decir, desinfectantes y antisépticos, que es donde nos vamos a centrar en la clase. Y se puede hacer arrastre mecánico. Arrastre mecánico es otra forma de llamar a lavarse las manos, básicamente. Eliminar gérmenes, eliminar suciedad, eliminar células descamativas de la piel, friccionando con agua y jabón. ¿Vale? Pero repito, nosotros nos vamos a centrar en las sustancias químicas que tienen efecto desinfectante y antiséptico. La esterilización, para que sepáis un poco en qué consiste, es tratar un artículo o una superficie o un medio, es decir, no se tratan pacientes, a los pacientes no se les esteriliza, se trata un artículo, una superficie, un médico o un medio, solamente artículos inanimados, y se destruye completamente los microorganismos. Completamente significa los patógenos y los no patógenos. Y los microorganismos, incluso lo más difícil de atacar, como las formas vegetativas de bacterias, las esporas, los virus, los hongos, todo. Cuando tú compras un paquete de gasas estériles en la farmacia, está certificado que ese paquete está estéril, no hay ningún microorganismo que viva dentro. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, de varias maneras. Calor húmedo podría ser la más frecuente, calor húmedo a presión. Si estuviéramos en la facultad, bueno, pues llevaba al laboratorio y os enseñaba lo que es un autoclave, que es esto, no sé si lo conocéis. Tiene esta especie de escotilla de submarino que se abre, se pone el instrumental dentro del laboratorio, eso está lleno de agua, bueno, el fondo un poco, tampoco es que esté lleno de agua entero, 3 o 4 dedos, y se pone a una temperatura, creo que son 121 grados, y se eleva la presión, por eso esta escotilla de cierre para soportar la presión, y se tiene ahí, creo que son 30 o 40 minutos. Y con eso se esteriliza todo lo que hay dentro. Otro método es calor seco, esto que parece un microondas, es un horno Pasteur, en honor a Pasteur, y ahí se esteriliza el material. Puede ser métodos químicos o gaseosos como el óxido de etileno, el formaldehído, o incluso radiación, rayos gamma o cobalto. En fin, de cualquiera de estas maneras se consigue esterilizar. Repito, la esterilización es para superficies o medios o artículos o instrumental, no para personas ni animales. El segundo método es el que os he comentado, sustancias químicas que son o desinfectantes o antisépticos. Desinfectantes son agentes que destruyen o inhiben el crecimiento de organismos patógenos, y esta es la diferencia con la esterilización. Cuando tú desinfectas algo, repito, no alguien, porque los desinfectantes no son para personas tampoco, es para superficies no vivas. Cuando tú desinfectas algo, lo que estás matando son los organismos patógenos. Cuando un artículo está desinfectado no significa que está esterilizado, no significa que no hay ningún microorganismo. Sí que hay, solamente está segura de que lo que hay no es patógeno. Por ejemplo, la lejía es un desinfectante. Obviamente tú no bañas a alguien en lejía ni lo pulverizas con un desinfectante. Ahora, ¿no? Porque esto es una playa de los años 20 para que veáis cómo se fumigaba antes. Ahora que prohibieron hace 10 años más o menos, prohibieron que pasase la avioneta que fumigaba en Badajoz en verano un par de veces, porque básicamente fumigaba en las casas que estaban cerca del río. Pero esto es como se fumigaban las playas con insecticida, con DDT, que era el insecticida que había. Lo que sí vale para las personas son los antisépticos. Repito, es importante que sepáis la diferencia entre desinfectante y antiséptico. Muchas veces, especialmente los medios de comunicación, lo usan indistintamente el término, pero no es lo mismo. Desinfectante es para superficies no vivas, antiséptico para personas. Repito, son sustancias químicas, inhiben el crecimiento o eliminan microorganismos en sustancias de seres vivos, en superficie de seres vivos, la piel, las mucosas. Diferencia entre antisépticos y desinfectantes, aparte de esta obvia de que antisépticos para personas, desinfectantes para superficies. El método de cómo realizan su acción, el mecanismo. Los antisépticos realizan su acción mediante oxidación, hidrólisis, inactivación enzimática y pérdida de constituyentes celulares, mientras que los desinfectantes desnaturalizan proteínas e inhiben enzimas. Los antisépticos, repito, son únicos para tejidos vivos. ¿Por qué? Porque los desinfectantes son mucho más tóxicos. Repito, a nadie se le ocurre bañar a un crío en lejía para desinfectarlo. Son más rápidos y potentes los desinfectantes y son más termoestables. Termoestable significa que resisten mejor las altas temperaturas. Los antisépticos no, ya lo veremos. Bueno, ¿cómo sería un antiséptico o un desinfectante ideal? ¿Qué características tendría que tener el mejor antiséptico o desinfectante? Lo primero, que fuera activo frente a una gran variedad de gérmenes patógenos, es decir, que no fuera activo frente a un germen en concreto, sino que tuviera un amplio espectro, que esté activo en presencia de materia orgánica, es decir, en heridas, en pus, en sangre, en exudados, que sea capaz de
de realizar su actividad, y esto no es tan frecuente. Hay muchos antisépticos, antisépticos en este caso, que no son capaces de desarrollar su actividad cuando está en presencia de esta materia orgánica. Que sea una acción rápida, tú quieres desinfectar ahora, no dentro de 3 horas, y mantenida, que se mantenga en el tiempo, que no irrita los tejidos. Por eso ahora hablaremos de eso. El alcohol o el agua oxigenada no son un buen antiséptico, porque irrita los tejidos. Que no se absorba. Tú no quieres curar ninguna infección en el interior del organismo, tú solo quieres mantener asepsia, es decir, eliminar microorganismos de la superficie, de la piel o de las mucosas. No se tiene que absorber. Que sea inocuo para el instrumental. No vale con que sea maravilloso eliminando gérmenes del bisturí y de las tenazas si después ese bisturí y ese instrumental se oxida, que es lo que ocurre muchas veces, o se corroe. Que no sea caro, obviamente. Bueno, y después, si puede no manchar, ahora veremos algunos que manchan muchísimo, y si puede no tener un olor desagradable, mejor. Pero en fin, esto, repito, no lo tiene ningún antiséptico y desinfectante. Estas características sería lo que tendría un antiséptico o un desinfectante ideal. Bueno, vamos a hablar de antisépticos. Vamos a hablar de alcoholes, vamos a hablar de clorexidina, de agua oxigenada, de povidona yodada, que quizás no suene el nombre, pero en cuanto os enseño la foto ya sabéis lo que es, de tintura de yodo, que ya no se utiliza, y triclosan, que tiene cierta polémica encima. Alcohol es el alcohol de la farmacia, básicamente, puede ser etílico o isopropílico, sobre todo tiene acción bactericida. Puede tener acción virucida, es decir, puede destruir virus, pero solo los lipofílicos. Hay otro tipo de virus, los lipofílicos sí los destruyen, como el herpes o, ahora que está de moda, la gripe. ¿Por qué usamos geles hidroalcohólicos para lavarlos las manos ahora con el coronavirus? Porque el alcohol sí que destruye el virus de la gripe. Destruye virus lipofílicos. No destruye hongos, no destruye esporas. Es decir, veis que no es el antiséptico ideal. No tiene un espectro de acción enorme, pero bueno, para lo básico, por ejemplo, un alcohol al 70% en 2 minutos en piel intacta, no en herida, mata el 90% de la bacteria. Es decir, para lo básico sí son útiles. Son inflamables, obviamente, hay que tener cuidado. Y esto es muy, muy importante. Ya no se usa el alcohol en las heridas. A vosotros igual no os choca tanto, pero a mí de chico, de toda la vida me ponían alcohol en las heridas. Y eso escocía muchísimo. Y te decían que como escocía estaba haciendo efecto y eso era bueno. No, no es bueno. Si escuece es que está atacando el tejido propio, aparte de los microorganismos, y eso no es bueno. No solo eso, sino que además el alcohol en heridas puede precipitar ciertas proteínas y formar una película, y microorganismos que no necesitan oxígeno pueden vivir debajo de esa película, microorganismos anaerobios. Puede favorecer esas infecciones. Y además retrasa la cicatrización. Cualquier botiquín ahora, pues en la piscina, por ejemplo, el socorrista no tiene alcohol. Lo que tiene es suero fisiológico. Y lo único que se hace ahora para tratar las heridas, a ver, entenderme, herida, un raspón que se hace un niño, es enjuagar la herida con suero fisiológico y con una gasa estéril limpiarlo. Y eso es lo que se hace. ¿De acuerdo? Otro conocido es clorexidina. Ahí tenéis el más conocido porque se utiliza mucho en enjuagues bucales. Cuando se tienen llagas, cuando puedes tener alguna infección de una muela, se utiliza mucho la clorexidina. En este caso en la mucosa vocal. Puede absorberse un poco, ya he dicho que no es el objetivo, pero la clorexidina sí que se absorbe un poco, no da problemas, a no ser que se use pues diariamente. La clorexidina tampoco es una cosa que se deba usar diariamente, no es Listerine, no es un enjuague bucal tipo licor del polo, ¿de acuerdo? Clorexidina, ¿por qué no se puede utilizar diariamente o no se debería? Bueno, podría teñir los dientes en enjuagues muy repetidos todos los días, 2 veces al día durante mucho tiempo, sí podría teñirte los dientes. Podría conferirte cierta fotosensibilidad, es decir, que el sol te cause una reacción alérgica. Eso lo causan muchos fármacos, muchos no, pero varios. Alergia por contacto, en fin. Si se usa demasiado puede dar problemas. En clínica, pues el 0,5% se usa para desinfección de quemaduras, al 4% se usa para el lavado de manos en la cirugía del cirujano, y al 5% para la antisepsia de la piel previa a la cirugía, es decir, de la piel del paciente, no del cirujano. Esto es clorexidina. Bueno, hemos visto alcoholes, hemos visto clorexidina. Otro viejo conocido, el agua oxigenada, que era cuando tu madre no tenía alcohol, decía: no te preocupes, hijo, que agua oxigenada y escuece menos. Sigues cociendo, pero menos. Agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Debe tenerse
fuera de la luz, ¿de acuerdo? No le puede dar la luz y está en envase hermético. Es muy potente, normalmente se utiliza al 6-25%. ¿Y por qué es muy potente? Porque tiene, sí, un espectro de acción muy amplio. Bactericida, fungicida, virucida e incluso mata esporas. Ya a altas concentraciones, bastante altas concentraciones puede incluso matar esporas. Pero en fin, como veis tiene un espectro de acción bastante alto, pero sigue siendo irritante con cosas. Y no se usa en heridas, ¿de acuerdo? No pasa nada tampoco. Pero la práctica actual en heridas es suelo fisiológico y gas estéril. Lo que os decía de la povidona yodada, que no sonaría el nombre supongo, pero si veis a la foto sí, es el betadine. La marca registrada es betadine. La povidona yodada es un antiséptico en el cual el yodo se libera. eh, el yodo está en solución y se libera provocando esa acción antiséptica. El yodo es muy buen germicida, es muy potente, elimina los microorganismos muy bien. Podría dar una dermatitis en personas hipersensibles, pero bueno, tienes que tener ese tipo de alergia. Y si es un uso frecuente, pero ya sabéis, si lo veis, supongo que sí. Si utilizáis betadine, no irrita y no provoca ningún problema, aparte de manchar la piel, la ropa, todo lo que se ponga por delante. ¿Vale? Pero aparte de eso, es muy muy buen antiséptico. La povidona yodada se usa de esta manera porque antes lo que se usaba era tintura de yodo, tal cual. ¿Vale? Que es yoduro potásico al 1 o 2% en alcohol. Muy irritante para la piel. ¿Cómo de irritante? Pues mucho más que el alcohol y el agua oxigenada. De hecho puede provocar quemaduras. Estas son quemaduras que se provocaron por yodo. Estas son más gordas. Ese crío tuvo el brazo puesto en cabestrillo con tintura de yodo y mira lo que ocurrió. ¿Vale? Una quemadura porque eso se reseca y provoca una deshidratación brutal en la piel y de ahí la quemadura. Por eso se utiliza povidona yodada. Pero antes de la povidona yodada lo que había era esto, tintura de yodo. Y para finalizar, el triclosan. Triclosan a lo mejor no suena tanto, pero es el más frecuente. Es un derivado fenólico. Bueno, comparado con los otros alcohol, agua oxigenada, es mucho más reciente. No tiene un espectro de acción muy amplio porque principalmente es activo frente a bacterias gram positivas. No sé si os acordáis o si lo sabéis. Las bacterias se dividen en gram positivas, gram negativas, según reaccionen a la atención de gram. Tiene que ver con la composición de que tengan pared celular únicamente o tenga una pared celular y encima una membrana extraplasmática que serían las gram negativas. Bueno, pues el triclosan principalmente es activo frente a las gram positivas. El problema es que está incluido, y no lo sabemos, en muchísimos productos de consumo. Pasta de dientes, jabones líquidos, desodorantes, enjuagues bucales, colonias, en muchísimas cosas. El triclosan. Problema de esta sobreexposición, lo mismo que ocurría con los antibióticos. Cuando tú tienes una sobreexposición del triclosan a los microorganismos son capaces de hacerse resistentes y eso está ocurriendo. Se utiliza en el lavado de manos previo a la cirugía y sí que se puede absorber en piel intacta, con lo cual es muy persistente, con lo cual esa sobreexposición es todavía mayor. No solamente está presente en multitud de compuestos, sobre todo de aseo personal, sino que además cuando se aplica dura mucho, con lo cual más sobreexposición. Y el problema es eso, un problema, pero el problema más gordo no es ese. El problema más gordo es que parece que puede formar cloroformo en el organismo. Cloroformo es un compuesto orgánico que puede ser cancerígeno, es cancerígeno, pero bueno, este compuesto forma cloroformo, vamos a ponerlo entre comillas y en interrogación. No está tan claro, pero parece que podría formar cloroformo. Y dioxinas. Dioxinas son compuestos que interfieren con el sistema endocrino, sobre todo con la función de las hormonas tiroideas. Por eso hay cierta preocupación en torno al triclosan, sobre todo porque es que está en cualquier tipo de cosas de aseo personal, incluso detergentes, cualquier cosa, está el triclosan incluido. El CDC, que es el Center for Disease Control de Estados Unidos, que ahora tiene muchísimo trabajo con el coronavirus, certifica que el triclosan está en el 75% de la orina de la población. Es decir, ya digo que se absorbe en piel intacta. Bueno, pues en el 75% de nuestra orina, no, en el 75% de las personas podemos encontrar triclosan en la orina. Está muy, muy extendido. Y la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la agencia del medicamento americana, que digamos la primordial, todas las demás agencias de medicamento van un poco detrás de lo que diga, pues la FDA dijo que efectivamente hay preocupación acerca de la seguridad del triclosan. Hasta ahí hemos llegado, ¿vale? No se ha hecho nada todavía,
pero sí que hay cierto run run de que el triclosan pudiera no ser seguro, que si fuera un antiséptico, digamos, de uso normal no tendría tanta importancia, pero el problema es que está, como digo, en muchísimos artículos, tanto de limpieza del hogar como de aseo personal. Y ahí, si ponéis triclosan en internet, viene muchísima información sobre este problema, incluso contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un enlace por si tenéis curiosidad. Bueno, pues hasta aquí los antisépticos. Y de desinfectantes no voy a decir casi nada. Simplemente que sepáis que se usan, ya lo he dicho, para superficies inanimadas. El más común es el hipoclorito sódico, que a lo mejor tampoco suena el nombre, pero el hipoclorito sódico es lejía. Es lo que está usando básicamente la UME ahora con el coronavirus. Cuando veis a la UME que entra en una residencia de ancianos con un contenedor en la espalda y una manguera pulverizando, es una solución de lejía. Lejía y algo más, pero bueno, sobre todo lejía. Hipoclorito sódico. Es muy potente, pero obviamente en presencia de materia orgánica está muy limitado el uso y disminuye también la actividad cuando el pH es alcalino y corroe el material metálico, ¿vale? Con lo cual no valdría para desinfectar material quirúrgico, por ejemplo. Para eso sí valen los aldehídos, formaldehído, glutaraldehído. El glutaraldehído es más activo que el formaldehído, sí se utiliza para el material quirúrgico, lo que pasa es que tiene una acción muy lenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado el tema de antibióticos. Ya digo que digamos, esto es una especie de anexo al tema de antibióticos, no son antibióticos, eran antisépticos y desinfectantes, pero creo que es importante que conozcáis esto porque vais a estar en contacto con estas sustancias y como profesionales sanitarios que sois más todavía. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta el próximo bloque en el cual hablaremos del paso de fármacos a través de la piel.